Buenas tardes. En el día de hoy vamos a iniciar con el tema las técnicas de infiltración de rodillas. Para empezar a abordar las técnicas de infiltración de rodillas, lo primero que tenemos que conocer es un poco de la anatomía de las rodillas. En esta primera diapo vamos a ver que la articulación de la rodilla está conformada por 3 huesos: el fémur, la tibia y la rótula. Y realmente lo que tienen son 2 articulaciones: la articulación femorotuliana, que es la unión del fémur con la rótula, y la articulación femorotibial, que es la unión entre el fémur y la tibia. El peroné no forma parte directamente de la articulación, lo hace indirectamente a través del ligamento lateral externo. La rodilla tiene varios ligamentos. Uno de ellos es el ligamento cruzado anterior. Este ligamento se origina en la parte anterior de la tibia, se inserta en la parte posterior del fémur y la función principal es impedir el desplazamiento anterior de la tibia con relación al fémur. Otra de sus funciones es controlar en carga la laxitud, embalgo y la rotación. Otro de los ligamentos de las rodillas es el ligamento cruzado posterior. El origen de este ligamento es la parte posterior de la tibia, se inserta en la parte anterior del fémur y la función principal es impedir el desplazamiento posterior de la tibia respecto al fémur. También tenemos los ligamentos laterales. El ligamento lateral externo se origina en el cóndilo externo del fémur, se inserta en la cabeza del peroné y la función es estabilizar la rodilla por su parte lateral, sobre todo en la extensión de la rodilla. Y el ligamento lateral interno, el origen es el cóndilo interno del fémur, se inserta en la cara interna y proximal de la tibia y la función es la estabilidad en la parte interna de la rodilla. Cuando se rompen, provocan que la rodilla se abra de forma lateral. Aquí en esta imagen vemos a continuación el ligamento cruzado anterior, el ligamento cruzado posterior, el ligamento lateral medial, el ligamento colateral lateral y vemos también los meniscos, el menisco medial y el menisco lateral. Vamos a hablar a continuación de los meniscos. Los meniscos son cartílagos fibrosos en forma de C que conforman un amortiguador entre los huesos, ayuda en la lubricación de la articulación y limita la capacidad de esta para flexionarse y extenderse. Tenemos en las rodillas 2 meniscos, uno interno y uno externo. El menisco medial, que tiene forma de C o de semiluna, y el menisco lateral, que tiene forma de O incompleta. Aquí lo vemos mejor, vemos el ligamento cruzado anterior que está seccionado o cortado, vemos el ligamento cruzado posterior que también está cortado o seccionado y vemos los 2 meniscos, el menisco lateral en forma de O incompleta y el menisco medial en forma de C. En esta imagen también vemos los ligamentos y los meniscos. El ligamento cruzado anterior, el ligamento cruzado posterior, vemos los 2 meniscos, el menisco medial, el menisco lateral, y vemos todavía los ligamentos colateral tibial y el ligamento colateral peroneo. Como en toda articulación, aquí también están implicados los músculos. Uno de los músculos principales va a ser el cuádriceps. El cuádriceps, la función principal es la extensión de la rodilla. Es un músculo grande y potente y tiene que contrarrestar la fuerza de los músculos isquiotibiales, de los músculos gemelos y del músculo popliteo. También tenemos el tracto iliotibial. El tracto iliotibial va a estar en la parte lateral del muslo. Va a ser largo y grueso, es un largo y grueso tendón que se inserta en la cara lateral de la rodilla y se le denomina cintilla de Maillard. También tenemos los músculos semitendinosos y semimembranosos, que es parte del conjunto de los músculos isquiotibiales. Los músculos isquiotibiales van a estar formados por el bíceps femoral, el semitendinoso y el semimembranoso.
Por lo tanto, el semitendinoso y semimembranoso van a ser parte de los músculos isquiotibiales. Estos se van a insertar en la parte interna de la tibia y la función básica sobre la rodilla es la de la flexión, aunque también contribuye a la rotación interna cuando la rodilla se encuentra en 90 grados. Parte de los músculos isquiotibiales son los bíceps femoral. El bíceps femoral se inserta en el peroné y ayuda a la flexión de la rodilla y a la rotación externa cuando la rodilla se encuentra en 90 grados. Aquí tenemos un esquema donde nos muestra los bíceps femoral, nos muestra los semitendinosos, el semimembranoso, y estos tres músculos van a formar parte de los isquiotibiales. Y ya para la región de la pierna vamos a encontrar en su parte posterior a los gemelos o gastronemios. Gemelos. El origen son los dos cóndilos femorales. La inserción es junto al sóleo en el calcáneo a través del tendón de Aquiles. Es decir, que se unen los gemelos o gastronemios junto con los sóleos y forman los músculos sóleos y forman el tendón de Aquiles que se inserta en el calcáneo. La función principal de los gemelos es flexionar la rodilla siempre y cuando esté en extensión y el tobillo en flexión. Aquí vemos en esta imagen varios de los elementos que ya hemos hablado, ¿verdad? Lo primero es que se ve el fémur y se ve el cuádriceps seccionado. Ajá. También vamos a ver el tendón del cuádriceps, cómo se inserta en la rótula y a la vez de la rótula sale el tendón rotuliano. Si nos vamos un poquito para el lado derecho de la imagen, vemos la banda iliotibial y también estamos viendo de este lado el tendón del bíceps. En esta vista lateral vamos a ver una estructura que se le denomina pata de ganso, que es la inserción de tres músculos. Esta pata de ganso es buena, va a estar en la cara medial, es decir, en la cara medial de la rodilla o en la porción medial de la rodilla, y ahí se va a dar una patología que se le llama la bursitis anserina, que es cuando se le inflama la bursa que vemos ahí en la imagen de color azul. También se ven los gastronemios o los gemelos, también se ven el músculo semimembranoso que no está seccionado. Aquí vemos los tres músculos que forman parte de la pata de ganso, que es el músculo grácil, el sartorio. Estos músculos van a unirse en un tendón único y se le va a denominar así pata de ganso. Aquí vemos varios de los movimientos de la rodilla. En un solo grado de libertad principal tienen la flexoextensión. También podemos ver un valgo fisiológico de la rodilla. Sobre todo el valgo fisiológico es más acentuado en las mujeres. También tiene un segundo grado de libertad, sobre todo en la rotación sobre el eje longitudinal de la pierna, siempre y cuando la rodilla se encuentre flexionada. Y la rodilla flexionada con cierta holgura mecánica permite un movimiento de lateralidad de 1 a 2 centímetros en el tobillo. Trabaja en compresión en la gravedad y debe ser muy estable en extensión máxima y adquirir gran movilidad a partir de cierta flexión. En flexión, cuando hay una caída y caemos en flexión, puede haber una lesión expuesta de los ligamentos y meniscos, y cuando hay una caída y se cae en extensión completa de la rodilla, nos puede conllevar a ver fracturas articulares y rupturas ligamentosas. El desplazamiento lateral de rodilla. Hay algunas variaciones patológicas. Tenemos el genu varum y el genus valgum. El genu varum es el ángulo de la rodilla invertido. Se aprecia de dos formas, con la medición del ángulo mayor de 170 grados o por medición del desplazamiento externo del eje de la rodilla con respecto al eje mecánico del miembro exterior. Aquí vemos las diferentes formas que puede tener la rodilla. Por ejemplo, el primer caso, el trazo A, la figura A nos muestra una alineación normal de la rodilla. En la imagen B vemos un genu varum. Aquí vemos cómo el ángulo de la rodilla es mayor a 170 grados.
El C, la imagen C, vemos un genu valgo, y ahí nos damos cuenta cómo el ángulo de la rodilla es menos de 170 grados. También en la imagen D vemos un genu recurvatum y en la imagen E vemos un genu flexo. Cuando hablamos de genu valgum es cuando el ángulo se cierra, es decir, la medición del ángulo entre ejes diaficiarios, el ángulo de este va a ser menor al ángulo fisiológico. El ángulo fisiológico es de 170 grados, por lo tanto, cuando tenemos un genu valgum, el ángulo va a ser menor de 170 grados. La medición del desplazamiento interno del centro de la rodilla al eje mecánico del miembro inferior puede ser de 10 a 15 o de 20 milímetros. Ahí tenemos el A normal con un ángulo de 170 grados, el B un genu varum y el C un genu valgum. Vamos a hablar a continuación de las lesiones meniscales. Los movimientos de la rodilla pueden ocasionar lesiones meniscales cuando no siguen los desplazamientos de los cóndilos sobre las glenoides. Por ejemplo, una extensión brusca de la rodilla, no hay tiempo para que uno de los meniscos se desplace hacia adelante. Distorsión de la rodilla con un movimiento de lateralidad externa y una rotación externa, el menisco interno se va desplazando hacia el centro de la articulación. También hay desplazamiento de la rótula. Movimiento normal de la rótula sobre el fémur durante la flexión es una traslación vertical Desplazamiento de la rótula. El movimiento normal de la rótula sobre el fémur durante la flexión es una traslación vertical. Se dirige directamente hacia atrás en dirección de extensión y se orienta directamente hacia arriba y se encaja en la flexión extrema debajo de los cóndilos. Se desplaza de arriba hacia abajo y no transversalmente, sobre todo cuando hay una mayor captación del cuádriceps en flexión. Vamos a hablar a continuación de las pruebas diagnósticas de rodilla. Estas nos van a orientar a qué nivel está la lesión. Vamos a hablar de las pruebas de los meniscos. Una de las pruebas para detectar alguna lesión en los meniscos es la prueba de McMurray. El objetivo es valorar la afección de meniscos y regiones parameniscales. El paciente va a estar en decúbito supino, el examinador con el pulgar en la interlínea articular lateral y el resto de los dedos en la interlínea articular medial. La otra mano realiza una presa calcánea. La ejecución es que en flexión máxima de rodilla se realicen rotaciones extremas en ambos sentidos. Hallazgo positivo, aparición de resalte articular audible o palpable. Una variante de esta prueba es el signo de Peirce, que consiste en caminar en posición de cuclilla. Otra prueba para la detección o para detectar las afecciones de meniscos y regiones parameniscales es la prueba de Aple. El paciente se va a encontrar en decúbito prono con la rodilla en flexión de 90 grados. El examinador fija el segmento del muslo con una rodilla sobre la cara posterior de su tercio inferior. Una mano va a estar en el retropié y la otra en el tercio medio inferior de la pierna. Ejecución, presión descendente sobre la pierna, manteniendo la presión, se hace rotación en ambos sentidos. Hallazgo positivo, presencia de dolor o chasquido audible en el compartimento lateral al realizar la rotación interna. La prueba de distracción, hay afectaciones capsulares o de ligamentos colaterales y se lleva a cabo asociando tracción de la pierna. Es decir, esta prueba tú la puedes hacer con compresión o contracción. Con compresión, empujas el pie hacia abajo cuando la rodilla se encuentra en 90 grados y le haces rotación a la pierna, rotación externa y rotación interna. Y la tracción, tienes que primero fijar con tu rodilla el muslo del paciente
y la rodilla va a estar en 90 grados, haces una tracción como subiendo el pie o elevando el pie y conjuntamente con esta tracción haces una rotación externa e interna para ver cualquier lesión que haya a nivel de los meniscos. Otra de las pruebas, esta más que todo es para valorar la integridad de los cuernos anteriores de los meniscos, es la prueba que se le denomina extensión total. El paciente va a estar en decúbito supino, el examinador va a tener la pierna apoyada sobre su hombro y ambas manos sobre la cara anterior del tercio inferior del muslo. Ejecución empuje vertical descendente efectuado con las manos obteniendo una extensión forzada de la rodilla. Hallazgo positivo, aparición del dolor en la porción anterior de la interlínea articular. También tenemos la prueba de Bragg y este nos va a permitir valorar la integridad del menisco medial. El paciente va a estar en decúbito supino, el examinador con la mano distal sobre el calcáneo y apoya el antepié sobre su antebrazo, la otra mano sobre la cara anterior del muslo. Ejecución, el examinador sitúa la rodilla en flexión de 90 grados y la rota externamente llevándola enseguida a una extensión. Hallazgo positivo, dolor en la interlínea media. También vamos a tener el signo de Cabot que nos permite valorar la integridad del menisco lateral. El paciente va a estar en decúbito supino con cadera en abducción y rodilla en flexión. El examinador, el pulgar sobre la interlínea articular lateral, los otros dedos sobre la cara medial de la rodilla y la otra mano sobre el tercio inferior de la pierna. Ejecución, se pide la extensión de la rodilla contra la resistencia externa. Hallazgo positivo, aparición del dolor agudo e incapacidad para completar el movimiento. Vamos a ver a continuación las pruebas diagnósticas para los ligamentos cruzados. En este caso iniciaremos con el ligamento cruzado anterior. Para esto, una de las pruebas sería la prueba de Lanzmann. El objetivo es estudiar la integridad del ligamento cruzado anterior. El paciente va a estar en decúbito supino, el examinador de pie frente a la rodilla estudiar, la ejecución se sitúa la rodilla entre la extensión completa y los 15 grados de flexión, una mano sobre la cara anterior del tercio inferior del muslo para estabilizar el fémur, mientras la otra sostiene la pierna por su tercio superior y se aplica una presión firme para desplazar la tibia de forma anterior, es decir, para desplazar anteriormente la tibia. Hallazgo positivo es la apreciación propioceptiva y visible de una traslación anterior anormal de la tibia con respecto al fémur. Otra prueba para valorar la integridad del ligamento cruzado anterior es la prueba de cajón anterior. Aquí el paciente va a estar en decúbito supino, la rodilla flexionada a 90 grados y la cadera a 45. El examinador va a estar bloqueando el miembro inferior a tratar. Ejecución, se abraza con ambas manos la epífisis proximal de la tibia, los pulgares van a estar sobre la cara anterior de la interlínea, se induce una traslación anterior de la tibia en posición neutra de la rodilla y el hallazgo positivo va a ser un deslizamiento anterior excesivo del extremo proximal de la tibia. Vamos a ver a continuación las pruebas diagnósticas para detectar alguna alteración en el ligamento cruzado posterior. Para el ligamento cruzado posterior se va a realizar la prueba de cajón posterior. Aquí se va a valorar la integridad del ligamento cruzado posterior y del complejo posterolateral. El paciente va a estar en decúbito supino, la rodilla flexionada a 90 grados, la cadera a 45 grados, el examinador va a estar bloqueando el miembro inferior a tratar. La ejecución, la primera comisura de cada mano sobre la cara anterior de la epífisis proximal de la tibia, pulgares sobre la interlínea y se imprime un empuje en sentido posterior. Se repite con la tibia en rotación externa e interna. Hallazgo positivo, excesiva traslación posterior del extremo proximal de la tibia. También nos vamos a encontrar con la prueba de Guthrie. La prueba de Guthrie, el objetivo es la presencia de la inestabilidad posterior de la rótula. Paciente en decúbito supino con ambas caderas y rodillas flexionadas a 90 grados.
El examinador va a estar de pie a la altura de la pelvis del paciente con mirada a la altura de las rodillas. Ejecución. Sostiene ambas piernas con una mano en los talones y la otra mantiene los muslos paralelos asegurando la completa relajación. Y se observa el contorno de la rodilla afectada comparándola con la sana. Hallazgo positivo cuando se ve un desplazamiento posterior de la tibia por acción de la gravedad. Vamos a hablar a continuación de algunas pruebas que se pueden realizar para los ligamentos laterales. Estoy en clase. Estoy en clase. Dime. Estoy en clase. Perfecto. Perdón. Vamos a ver algunas de las pruebas de diagnóstico para los ligamentos laterales. Aquí vamos a encontrar la prueba de inestabilidad lateral, que es el varo forzado. El objetivo es apreciar el grado de inestabilidad lateral de las rodillas. El paciente va a estar en decúbito supino, el examinador sentado entre ambos miembros, con la mano proximal en la porción medial de la rodilla y con la eminencia tenar e hipotenar en los cóndilos mediales del fémur y la tibia, y la otra mano en la pierna por su tercio distal. Ejecución: con la mano distal se fija el tobillo y con la proximal se imprime una fuerza variante en la rodilla en extensión completa y a unos 30 grados de flexión. Hallazgo positivo: la presencia del espacio articular correspondiente al compartimiento lateral. También tenemos la prueba de inestabilidad medial, que sería el valgo forzado. El objetivo es apreciar el grado de inestabilidad medial de la rodilla. El paciente en decúbito supino, el examinador perpendicular al eje del miembro, mano proximal en la cara lateral de la rodilla, eminencia hipotenar sobre la articulación tibio-peronea superior y la tenar sobre el cóndilo lateral del fémur. La otra mano en la pierna en el tercio distal a la altura del malleolo medial. Ejecución: con la mano distal se fija el tobillo y se lleva la rodilla a discreta rotación externa. La otra mano aplica una fuerza sobre la cara lateral de la rodilla con extensión completa y a unos 30 grados de flexión. Hallazgo positivo: presencia del espacio articular correspondiente al compartimiento medial. Vamos a ver a continuación algunas pruebas diagnósticas para las rótulas. La primera prueba que tenemos para identificar alguna lesión en la rótula sería la prueba de derrame, que el objetivo más bien de esta prueba es la presencia de líquido interarticular. El paciente va a estar en decúbito supino, rodilla extendida y musculatura relajada. El examinador, una mano sobre el muslo a unos 5 centímetros de la rótula. Ejecución: se hace presión en sentido caudal y medial desde los fondos de sacos suprarrotulianos y la cara lateral de la rodilla. Con las yemas de los dedos de la mano libre se deprime la rótula contra el surco intercondilio y el hallazgo positivo es sensación de rebote y en ocasiones la observación del desplazamiento de líquidos hacia los espacios libres. Y a esto se le denomina chapoteo rotuliano. La prueba de aprehensión de Smile. El objetivo es verificar la estabilidad de la rótula en el surco intercondilio. El paciente va a estar en decúbito supino, la rodilla extendida y el cuádriceps relajado.
El examinador va a estar contralateral, ambos pulgares en el borde medial de la rótula, los demás dedos sobre el miembro inferior. Ejecución, desplazamiento de la rótula en sentido lateral, intentando provocar su luxación, y se solicita una flexión activa de la rodilla. Hallazgo positivo, reacción temerosa o de malestar. El signo de Soler, el objetivo es valorar la existencia de condromalacia rotuliana. El paciente va a estar en decúbito supino, rodillas extendidas. El examinador con ambos pulgares tracciona de la patela o la rótula en sentido caudal. Ejecución, se le solicita al paciente una contracción del cuádriceps. Hallazgo positivo, presencia de dolor. También tenemos la prueba de inclinación rotuliana. El objetivo es detectar si hay un síndrome femoropatelar. El paciente va a estar en decúbito supino, rodilla extendida y cuádriceps relajado. El examinador va a estar lateral al paciente a la altura de sus rodillas. Una mano sujeta los bordes medial y lateral de la rótula. Ejecución, separa el borde lateral de la rótula del cóndulo femoral al tiempo que presiona el borde medial suavemente, intentando que la patela permanezca en el surco intercondilio. Hallazgo positivo, ángulos inferiores a los 15 grados. A la hora de infiltrar la rodilla, lo podemos hacer con algún tipo de esteroide, de medicamento esteroideo. Se puede infiltrar también con neural terapéutico, en este caso usando procaína o lido, diluido con solución salina, o lo podemos también infiltrar con ozono y con plasma. En este caso, la técnica principal de infiltración de las rodillas es la técnica de ozono. Vamos a entrar en los mal llamados ojos de buey, y ahí vamos a tener acceso a la articulación de la rodilla, y lo vamos a hacer con una previa sepsia y antisepsia de la región. Lo primero que tenemos que hacer es colocarnos los guantes, hacer una limpieza exhaustiva en todo el área de la rodilla. Esto nos va a llevar con 2 gasas e isodine. Pacientes alérgicos al isodine debemos utilizar microdacin o estericide. Hacemos una doble limpieza del centro a la periferia de forma circular, sin volver a pasar por el sitio donde ya pasamos. Después de haber limpiado bien la zona, detectamos o palpamos los mal llamados o los llamados ojos de buey, que son unas regiones donde hay preferencia de tejido adiposo y se nos hace muy fácil la entrada a la articulación. Escogemos uno de los dos en una rodilla e introducimos la aguja de 27 por 1,5 con jeringa que puede llegar a una concentración de ozono de 21, y solamente vamos a aplicar en cada rodilla 10 ml de volumen. Después de aplicar una rodilla, pasamos a la otra. Siempre tengan presente que hay que cambiar aguja, es decir, es usar una aguja de 27 por 1,5 en una rodilla, se cambia para una aguja nueva y se utiliza en la otra rodilla. Esta sería una de las infiltraciones de rodilla. Se utiliza más que todo para las lesiones de menisco, algunas rupturas parciales de algunos de los ligamentos, y también se puede usar para la gonartrosis o la artrosis de la rodilla. Esta infiltración que vemos a continuación, se coloca al paciente. Esta infiltración se realiza más que todo para la condromalacia. Aquí vamos a tratar de infiltrar la articulación femoropatelar. Es la articulación que está presente entre los huesos del fémur y la rótula o patela. Aquí se coloca al paciente en decúbito supino con las rodillas en extensión, se palpa el espacio que queda entre la rótula y los cóndilos femorales, se desplaza la rótula lateralmente hacia afuera con el fin de aumentar este espacio. La aguja se introduce perpendicularmente a la piel con una ligera inclinación proximal en la unión del tercio medio y el tercio superior de la rótula. Esta infiltración que acabo de explicar se realiza más que todo para los trastornos de la rótula, para los problemas femororotulianos. Por ejemplo, un ejemplo de ello es la condromalacia. La infiltración a continuación es la que expliqué al principio,
que es la que normalmente realizamos cuando hay gonartrosis de rodilla o artrosis de rodilla. Tampoco se puede realizar esta infiltración cuando hay problemas de los ligamentos o de los meniscos. Esta infiltración se va a hacer con la rodilla flexionada a 90 grados, situándonos enfrente de la articulación. Se localiza el triángulo blando en la cara externa de la rodilla entre el tendón rotuliano, el cóndilo y el platillo tibial externo. Se entra en sentido ascendente a unos 45 grados. Otros de los padecimientos de la rodilla, en la cual va a llevar también un tipo diferente de infiltración, es la llamada pata de ganso o bursitis anserina. La pata de ganso o bursitis anserina no es más que la inserción de los músculos sartorio, recto interno y semitendinoso, por debajo de la tuberosidad interna de la tibia. Cubre la parte distal de la porción superficial del ligamento lateral interno. También estos son músculos que participan en la flexión de la rodilla, y el dolor en la cara interna de la rodilla se diagnostica como esguince del ligamento lateral interno, pero sin un antecedente traumático. A la palpación se presenta dolor hasta la tuberosidad interna de la rodilla y puede irradiar por la cara posterior del muslo. Esta sería la infiltración. Con el paciente en decúbito supino y las rodillas en extensión, se palpa la pata de ganso en su inserción tibial, se busca en su trayecto doloroso, o con el paciente en la misma posición, con la pierna afectada sobre la sana, con ligera flexión de la rodilla y abducción de la cadera. Se localiza el punto de máximo dolor y se va a iniciar la infiltración en ese punto de máximo dolor. Otro de los padecimientos va a ser el síndrome de fricción de la cintilla iliotibial. La cintilla iliotibial es una extensión tendinosa que recubre la cara lateral del muslo. Colabora con la estabilización de la rodilla, ayudando a la correcta realización de los movimientos de esta, en extensión máxima y en flexión, y de la cadera en abducción y rotación interna. Dolor en la cara lateral del cóndilo femoral externo se presenta en deportistas que no tienen un calentamiento adecuado y en caso de desviación axial de la rodilla, ya sea en valgo o varo, o asimetría de las extremidades inferiores. El dolor va a ser fundamentalmente en la zona externa de la rodilla, y este síndrome de la cintilla iliotibial también se le conoce como rodilla del corredor. A la hora de infiltrar, vamos a acceder, el paciente se va a colocar en decúbito lateral sobre el lado sano, con la rodilla afectada en ligera flexión. Se localiza el punto doloroso a nivel del cóndilo femoral externo, y la entrada de la aguja va a ser con dirección oblicua a la piel. Aquí podemos usar perfectamente una aguja de 30 por media y se le va a aplicar aproximadamente 5 ml de volumen a una concentración de 21 de ozono. Tengamos presente que el síndrome de fricción de la cintilla iliotibial va a ser en la cara externa de la rodilla, y la pata de ganso va a ser en la cara interna de la rodilla. Entonces, hasta ahora hemos visto 4 infiltraciones. La infiltración femoro-rotuliana, la infiltración anterior de 90 grados de la rodilla, en el triángulo esponjoso, en el pequeño triángulo que tiene en la cara anterior de la rodilla. Hemos visto la infiltración de la pata de ganso o bursitis anserina, y hemos visto también la infiltración del tracto iliotibial o cintilla de Maillard o rodilla del corredor. Hemos visto 4 infiltraciones. Vamos a ver a continuación otras infiltraciones, pero ya estas van a estar relacionadas con las bursitis. ¿Cuáles? La subcuadricipital y la bursitis prerrotuliana. Si vemos la imagen, nos damos cuenta de la bolsa subcuadricipital, se encuentra por arriba de la rótula. La bolsa prerrotuliana está encima de la rótula, y también tenemos la bolsa infrarrotuliana y la bolsa anserina. La bolsa anserina, acuérdense que es la de la pata de ganso.
Vamos a hablar en esta ocasión de la bursa subcuadricipital y de la bursitis prerrotuliana. La bursitis subcuadricipital se origina a partir de la sinovial de la articulación de la rodilla, la cual lo envía un divertículo en forma de saco entre el fémur y el músculo cuadricipital. Este saco puede aislarse de la sinovial articular por adherencias postraumáticas, postinflamatorias o por tabiques congénitos. Produce dolor, tumefacción y calor por encima de la rótula. El dolor aumenta con la genuflexión y la extensión contraria de la rodilla. Esta es la técnica de infiltración para la bursitis subcuadricipital. El paciente se coloca al paciente en decúbito supino con las rodillas en extensión. El punto de inyección se sitúa en la cara externa de la rodilla, por encima del borde superior de la rótula, unos 3 centímetros por debajo de la piel, por debajo del tendón cuadricipital. ¿Cómo se aplica en el caso de la bursitis? En la bursitis, primero tienes que hacer una extracción del líquido. Acuérdense que estas bolsas presentan líquido sinovial y su inflamación, ya sea por traumatismo, por algunas enfermedades como la gota, la artritis reumatoidea o por microtraumatismo, hacen que estas bolsas generen más líquido de lo común y eso es lo que le permite el proceso de inflamación y es lo que va a dar dolor. Cuando estas bolsas están inflamadas no podemos aplicar ozono porque se inflamaría mucho más la bolsa y daría más dolor. ¿Qué es la técnica que realizamos? Primero, infiltramos localizamos bien la bolsa, la infiltramos, extraemos el líquido que podamos extraer. Supongamos que en este caso, en la bolsa subcuadricipital, extraigamos aproximadamente 12 ml de líquido. Y entonces, dejando la aguja fija, pasamos a retirar la jeringa y a colocar una jeringa que ya tiene previamente ozono y le vamos a pasar a la bursa 2 ml de ozono. Es decir, la misma cantidad que extraes de líquido es la misma cantidad que le vas a poner ozono. Si vemos la imagen, vemos que en la imagen A se trata de una infiltración, la técnica de infiltración de la bursitis subcuadricipital y la imagen B es la infiltración de la bursitis prerrotuliana. La imagen B es la infiltración de la bursitis prerrotuliana. ¿Está bien? Pasamos a la siguiente imagen. En la siguiente imagen estamos viendo la infiltración de la bursitis subcuadricipital. Y vamos a hablar a continuación de la bursitis prerrotuliana. Esta se localiza de forma subcutánea, vean, subcutánea. Por lo tanto, aquí la aguja que vamos a usar es una aguja de 30 por media, no más grande. Se localiza de forma subcutánea sobre la región anterior e inferior de la rótula. Suele ser secundaria a traumatismos directos o a traumatismos repetidos. Con el proceso irritativo, la bolsa se inflama y se produce un exceso de líquido sinovial, con lo que aumenta el volumen de la zona. Se presenta dolor con la flexión de la rodilla, deambulación y presión de la zona. En la región anterior de la rodilla puede observarse una tumefacción fluctuante. Con el paciente en decúbito supino, esta es la técnica de infiltración y las rodillas en extensión se delimita la bolsa prerrotuliana, marcando el punto de entrada en la cara anteroexterna de la misma. La entrada casi es paralela al plano cutáneo superior, ligeramente oblicuo hacia abajo. Después que logramos entrar a la bolsa, con una jeringa vacía y una aguja de 30 por media, extraemos el líquido de la bolsa y ya vamos a tener preparada una jeringa con ozono. Si extraemos 1 ml, se le pondrá de ozono 1 ml. La aguja se deja siempre en el sitio y nunca se saca, por la sencilla razón que a la vez que saquemos la aguja vamos a perder la bolsa como tal, porque ya al extraerle el líquido la bolsa se desinfla y no vamos a poderla delimitar posteriormente. Entonces lo más aconsejable es que se extraiga el líquido, se deje la aguja, se quite la jeringa y a esa misma aguja insertada se le agregue la jeringa con ozono. Acuérdense, la misma cantidad que extraigamos de líquido es la misma cantidad que se pone de ozono. Si extraemos 2 ml de líquido, se pondrán entonces 2 ml de ozono. A continuación,
Vamos a ver el quiste de Becker. Es una distensión de la bolsa común del gemelo interno y del semimembranoso en la cara posterior de la rodilla en el hueco popliteo, o con menos frecuencia por una herniación de la cápsula posterior de la articulación. Esta bolsa está unida a la cavidad articular por una comunicación de tipo valvular, por lo que el líquido solo puede circular en un sentido, del interior de la articulación a la bolsa donde normalmente se reabsorbe. Perdón. Si por cualquier causa la rodilla produce líquido sinovial a mayor velocidad de la que la bolsa puede absorberlo, este se acumula en su interior. El líquido del quiste concentrará sus materiales sólidos. En artrosis, el líquido del quiste tiene características normales, pero es más viscoso. En artritis reumatoide, el contenido es opaco y espeso. Lo que presenta básicamente es dolor, ya sea por sí mismo o por compresión de las estructuras vasculonerviosas del hueco popliteo. Puede provocar la hinchazón de la zona con asimetría del hueco o bipedestación. Cuando el quiste se rompe, se produce un cuadro doloroso agudo, clínicamente como el dolor de una trombosis venosa profunda. ¿Cómo podemos infiltrar el quiste de Becker? El paciente en decúbito prono, con las rodillas extendidas, se localiza en los tendones de los músculos semimembranosos y semitendinosos, con el punto de entrada por debajo de los mismos en la región posterior-interna perpendicular al plano cutáneo. Aquí vemos dónde tiene que entrar la aguja, pero si nos damos cuenta, vemos que pasa muy pegado a él la arteria, la vena y el nervio. Por lo tanto, esta técnica tiene que hacerse de forma muy cuidadosa porque muy junto a él pasa el paquete vasculonervioso. A mí, en esta técnica, la que más me gusta es cuando el paciente se pone de pie. Yo realmente la realizo de pie. Cuando el paciente se pone de pie, obliga a la bolsa a protruirse y vemos perfectamente los límites de la bolsa. Del quiste, perdón. ¿Cómo nosotros infiltramos acá? Normalmente hacemos lo mismo que hacemos con las bursitis. Con una aguja de 30, primero delimitamos el quiste, con una aguja de 30 le entramos, extraemos el líquido, quitamos la jeringa, dejamos la aguja puesta en el sitio y lo mismo que sacamos del líquido del quiste es lo que le vamos a poner de ozono. Realmente a mí la técnica que más me gusta es la técnica de pie, porque con la técnica de pie se delimita muy bien el quiste y se pueden hacer muy bien todas estas maniobras. A continuación veremos algunos puntos gatillos relacionados con el sitio, con la articulación de la rodilla. Vemos que la articulación de la rodilla a nivel de los gemelos vamos a tener 4 puntos gatillos. El punto gatillo 1, el punto gatillo 2, el punto gatillo 3 y el punto gatillo 4. Según las imágenes que vemos a continuación, vemos el área que abarca el punto gatillo 1, que agarra toda la parte posterior inferior del muslo, la pierna y parte del arco plantar. Vemos que el punto gatillo 3 agarra toda la región poplitea de la rodilla, de la cara posterior de la rodilla. Vemos que el punto gatillo 2 abarca la zona de los gemelos o gastronemios y vemos que el punto gatillo 4 abarca la zona de la rodilla, pero en la parte inferior de la pierna. Estos puntos gatillos son contracturas musculares de máximo dolor y ahí la aplicación que vamos a hacer a ese nivel es con aguja de 30, jeringa de 10 y vamos a aplicar o en una sola técnica profunda buscando el punto de máximo dolor o en técnica de abanico, donde ponemos uno profundo, sacamos y aplicamos en todas direcciones. Con esta imagen damos por finalizado el tema de infiltración de rodillas. Si tienen alguna duda, por favor, háganmela saber y a continuación le daré respuesta a sus dudas.